Hola, les habla la profesora Zaida Valerín. En este video vamos a resolver dos sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss y posteriormente comprobaremos los resultados utilizando el MATLAB. Como habíamos visto en el video anterior, el método de Gauss consiste en reemplazar el sistema por otro equivalente, es decir, por otro que tenga el mismo conjunto de solución y que esté en la forma escalonada. Por ejemplo, si queremos resolver este sistema que tiene 4 ecuaciones y 4 incógnitas, para obtener un sistema equivalente que esté en la forma escalonada, vamos a utilizar una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada. Entonces, tenemos que el primer paso para resolver el sistema será hallar una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada. Escribimos la matriz ampliada, A2.b. La matriz ampliada, como sabemos, está conformada por la matriz de los coeficientes y una columna con los términos independientes. Primera ecuación, no está la x, consideramos que el coeficiente es 0, no está la y, consideramos que el coeficiente también es 0. El coeficiente de la z es menos 1 y el coeficiente de la v es menos 1. Segunda ecuación, coeficiente de la x es 1, el coeficiente de la y es menos 1, no está la z, por lo tanto el coeficiente es 0 y el coeficiente de la v es 2. Tercera ecuación, el coeficiente de la x es 2, no está la y, por lo tanto el coeficiente es 0, coeficiente de la z menos 1 y no está la v y por lo tanto el coeficiente es 0. Cuarta ecuación, no está la x, por lo tanto el coeficiente es 0, el coeficiente de la y es 2, el coeficiente de la z es menos 1 y el coeficiente de la v es menos 4. Y escribimos los términos independientes, 0, 1, 3, 1. Para obtener una matriz escalonada equivalente a esta matriz, recordemos que el algoritmo consiste en, primero, observar si el primer elemento de la fila 1 fuese diferente de 0, lo utilizaríamos como pivote. Pero como es 0, entonces exploramos en los elementos que están por debajo de él en su misma columna. Tenemos aquí el 1 y el 2. Vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 2 para colocar en el primer elemento de la fila 1 un número diferente de 0. Entonces, colocamos donde está la fila 1, escribimos la fila 2. Y donde está la fila 2, escribimos la fila 1. Ahora, podemos entonces comenzar a aplicar el algoritmo. Con este 1, tomándolo como pivote, podemos hacer 0 los elementos que están por debajo de él en su misma columna. En este caso, solamente el 2. Y para obtener un 0 en la posición del 2, la transformación que debemos hacer es la siguiente. Multiplicar la fila 1 por menos 2 y sumarla con la fila 3 y colocar el resultado en la fila 3. En el segundo paso, para el cálculo de la matriz escalonada, debemos trabajar con la fila 2. El segundo elemento de la fila 2 es 0. Por lo tanto, debemos explorar los elementos que están por debajo de él en su misma columna para ver si encontramos uno que sea diferente de 0. En este caso, encontramos el 2 en la fila 3 y el 2 en la fila 4. Vamos a intercambiar las filas. Donde está la fila 2, vamos a colocar la fila 3 y donde está la fila 3, vamos a colocar la fila 2. Entonces, fijamos la fila 1, fijamos la fila 2 y con este elemento, el segundo elemento de la fila 2 que es distinto de 0, buscamos los ceros de los elementos que están por debajo de él en su misma columna. En este caso, el 2 en la fila 4. Para esto, multiplicamos la fila 2 por menos 1, la sumamos con la fila 4 y la colocamos en la fila 4. Y obtenemos una fila toda nula. En este caso ya hemos encontrado una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada. El paso 2 para resolución del sistema es analizar la compatibilidad y el número de soluciones.
Para analizar la compatibilidad debemos comparar el rango de la matriz A con el rango de la matriz ampliada. Como ya sabemos, las 4 primeras columnas de la matriz escalonada conforman una matriz escalonada equivalente a la matriz del sistema. En este caso, como el número de filas no nulas de esta matriz es 3, podemos decir que el rango de A es 3 y el rango de AB evidentemente también es 3. Por lo tanto, podemos decir que el sistema es compatible. Para analizar el número de soluciones debemos comparar el número de incógnitas, que en este caso es 4, con el rango de la matriz. Como 4 es mayor que 3, podemos decir que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Y cómo podemos encontrar estas infinitas soluciones? Pues escribiendo las variables básicas en función de las variables libres. ¿Y cuáles tomaremos como variables básicas? Serán aquellas que se correspondan con las posiciones de las entradas principales en la matriz escalonada. En este caso, la X, la Y y la Z. Y las variables libres serán las variables restantes. Por eso podemos decir que el número de variables básicas es igual al rango de la matriz, en este caso 3 variables básicas, y el número de variables libres será el número de incógnitas menos el rango de la matriz. En este caso, 4 menos 3 es igual a 1. Es decir, que el sistema va a tener 3 variables básicas y una variable libre. Y las infinitas soluciones las vamos a obtener expresando las variables básicas en función de la variable libre. Escribimos ahora el sistema equivalente. La primera ecuación del sistema equivalente la escribimos utilizando la fila 1 de la matriz escalonada. En este caso tenemos que este es el coeficiente de la X, este es el de la Y, menos Y, este es el de la Z, 0 por Z, no aparece la Z, y este es el de la V, más 2V igual a 1. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación, 2Y menos Z menos 4V igual a 1. Y la tercera ecuación, menos Z menos V igual a 0. Este es el sistema equivalente que vamos a resolver de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, despejando las variables básicas en términos de la variable libre. De la ecuación 3 tenemos que menos Z igual a V, es decir, Z igual a menos V. Sustituyendo Z igual a menos V en la ecuación 2, tenemos 2Y menos V menos 4V igual a 1. Reduciendo términos semejantes, obtenemos menos por menos da más V, menos 4V más V es menos 3V. Y despejando la Y, tenemos 1 más 3V sobre 2. Ya tenemos la Y en términos de V. Solo nos resta encontrar la X en función de V. Sustituyendo el valor de la Y en la ecuación 1, obtenemos X menos 1 más 3V sobre 2 más 2V igual a 1. Despejando la X, 1 más 3V sobre 2 menos 2V. Reduciendo términos semejantes, obtenemos 2 por 1 es 2, más 1 sería 3. 2 por menos 2 sería menos 4V, más 3V menos V. Todo eso sobre 2. Y ese sería el resultado de la X. Es decir, hemos obtenido las variables básicas X, Y y Z en términos de la variable libre. Esta solución podemos expresarla en notación conjuntista a lo que vamos a llamar conjunto solución. Podemos decir que el conjunto solución será el conjunto de las variables X, Y, Z y V, tales que X es igual a 3 menos V sobre 2, Y es igual a 1 más 3V sobre 2 y Z igual a menos V. Esto también se puede expresar en forma vectorial, a la que llamamos solución general. Podemos decir que el conjunto solución y la solución general expresan lo mismo. X, que es el vector solución, se expresa
En la primera componente, x es 3 menos v sobre 2. En la segunda componente, y es igual a 1 más 3v sobre 2. En la tercera componente, la z es igual a menos v. Y en la cuarta componente, la v, que es la variable libre. ¿Cómo se obtienen entonces las infinitas soluciones? Dándole valores arbitrarios a la variable v, que pertenece al conjunto de los reales, y obteniendo diferentes soluciones particulares. Para u igual 0 tenemos que x es igual a 3 medios, y es igual a 1 medio, menos v es 0 y v es 0. Y obtenemos una solución particular. Y de esa manera podemos obtener las infinitas soluciones. Para comprobar los resultados utilizaremos el comando rank, que calcula el rango de la matriz, el comando size, que calcula el orden o tamaño de la matriz, y el operador barra invertida, que es el operador para la división a la izquierda. Estamos en la ventana de comandos del MATLAB. A es la matriz de los coeficientes. Recordemos que los elementos de una matriz se escriben entre corchetes, los de cada fila separados por espacios y las filas separadas por punto y coma. Enter, y obtenemos desplegada la matriz A, que es 0, 0, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 0, 2, 2, 0, menos 1, 0 y 0, 2, menos 1, menos 4. Con la tecla del cursor de la flecha hacia arriba, buscamos las instrucciones escritas con anterioridad y obtenemos el vector B, que es el vector de los términos independientes. Enter, y obtenemos desplegado el vector B, 0, 1, 3, 1. Ahora vamos a escribir la matriz ampliada, que será AB igual a corchete A espacio B. De esta manera obtenemos la matriz ampliada. Damos Enter y obtenemos desplegada la matriz, que sería la matriz A con una columna con los términos independientes. Entonces, para analizar la compatibilidad, debemos comparar el rango de la matriz A con el rango de la matriz ampliada. Para eso, escribimos rango de A y rango de AB. Enter, y obtenemos que el rango de A es 3 y que el rango de AB también es 3. Por lo tanto, podemos decir que el sistema es compatible. Para analizar el número de soluciones, necesitamos el orden de la matriz, porque sabemos que el número de columnas de la matriz representa el número de incógnitas. Aquí tenemos que el orden de la matriz es 4 por 4, el número de incógnitas es 4, es mayor que el rango de la matriz. Podemos decir que el sistema tiene infinitas soluciones. Si queremos hallar una solución particular utilizando el operador barra invertida, obtenemos lo siguiente. El backlab nos avisa que la matriz es singular, que significa que el determinante de la matriz es 0 y por lo tanto no está definida la división a la izquierda. Y en las componentes del vector X nos encontramos la siguiente expresión, n a n. ¿Qué significa esta expresión? Que no es un número. Y es la expresión que el MATLAB utiliza cuando en el transcurso de las operaciones que realiza aparece una forma indeterminada, en este caso 0 sobre 0. No obstante, podemos decir que en ocasiones sí es posible hallar una solución particular utilizando el operador barra invertida en el caso de que el sistema tenga infinitas soluciones. En estos casos, es decir, cuando el sistema tiene infinitas soluciones, nos podemos auxiliar del MATLAB para comprobar si hemos resuelto bien el sistema. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, esta es la solución general que hemos hallado. X igual a 3 menos v sobre 2, 1 más 3v sobre 2, menos v y v. V es la variable independiente. Para cada valor de la variable independiente vamos a obtener una solución particular. La primera solución particular la vamos a obtener para v igual a 0. Si v es igual a 0, tenemos aquí 3 medios, 1 medio, 0 y 0. Escribimos en MATLAB x1 igual a 3 medios, 1 medio, 0, 0 y escribimos punto y coma para que se asigne ese vector
a la variable, pero no se vea el resultado en pantalla. Para v igual a 1, obtenemos la solución particular 3 menos 1. Es 2, entre 2 es 1, 1 más 3 sería 4, entre 2 es 2, menos 1 y 1. Sería 1, 2, menos 1, 1. Le asignamos entonces la variable x2 al vector 1, 2, menos 1, 1. Escribimos punto y coma para que no se vea el resultado en pantalla. Y por último, si v es igual a menos 50, se obtiene lo siguiente. 3 menos 50 es 53 sobre 2. Menos 50 por 3 es menos 150, más 1 sobre 2 sería menos 149 sobre 2. Menos 50 es 50 y v es menos 50. Y esta sería la solución particular para v igual a menos 50. Le asignamos la variable x3 igual a 53 sobre 2, menos 149 sobre 2, 50 y menos 50. Ahora vamos a comprobar si estas soluciones particulares que hemos hallado utilizando la solución general satisfacen el sistema. Comenzamos por x1. A asterisco x1. Enter y se obtiene el vector de los términos independientes, lo que significa que en realidad el vector x1 satisface el sistema. Veamos ahora A asterisco x2. Enter y obtenemos también el vector de los términos independientes 0, 1, 3, 1. Lo que significa que x2 también satisface el sistema. Y por último, A asterisco x3, enter, y obtenemos también los términos independientes. Es decir, que hemos demostrado, utilizando el MATLAB, que estas tres son soluciones particulares del sistema. En el segundo ejemplo vamos a resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El primer paso será hallar una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada. Aquí tenemos la matriz ampliada A, 2.b, 2, 1, 1, los coeficientes de las incógnitas en la primera ecuación, 1 menos 2 menos 1, los de la segunda ecuación y 6, 3, 3, los de la tercera, y la columna con los términos independientes, menos 1, 4, 3. Para hallar una matriz escalonada equivalente, recordemos que si el primer elemento de la primera fila es distinto de 0, podemos utilizarlo como pivote para encontrar los ceros de los elementos que estén por debajo de él en su misma columna. En este caso, ¿qué transformaciones debemos hacer? Si a la fila 1 le sumamos menos 2 veces la fila 2 y la colocamos en la fila 2, obtendríamos un 0 en esta posición. Y si a la fila 1 la multiplicamos por menos 3 y la sumamos con la fila 3, obtendríamos también un 0 en esta posición. Veamos. Fila 1, 2, menos 2 fila 2, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 2, 4, más 1, 5. Menos 2 por menos 1 es 2, más 1, 3. Menos 2 por 4, menos 8, menos 1, menos 9. Esa es la transformación de la segunda fila. Y la transformación de la tercera fila. Multiplicamos la primera fila por menos 3. Menos 3 por 2, menos 6 más 6 es 0. Menos 3 por 1, menos 3 más 3 es 0. Menos 3 por 1, menos 3 más 3 es 0. Y menos 3 por menos 1 es 3. Más 3 es igual a 6. Y esta es una matriz escalonada equivalente a la matriz ampliada. En el paso 2 tenemos que analizar la compatibilidad y el número de soluciones. Para analizar la compatibilidad tenemos que comparar el rango
de la matriz del sistema con el rango de la matriz ampliada. Como ya conocemos, las tres primeras columnas de la matriz escalonada equivalen a una matriz escalonada equivalente a la matriz del sistema. Entonces, en este caso, podemos decir que el rango de la matriz del sistema es igual a 2, porque esta matriz tiene 2 filas no nulas. Y evidentemente el rango de la matriz ampliada es 3, porque la matriz escalonada equivalente tiene 3 filas no nulas. Y por lo tanto, como el rango de A es diferente al rango de AB, podemos decir que el sistema es incompatible y por tanto el sistema no tiene solución. Estamos en la ventana de comandos del MATLAB. A es la matriz de los coeficientes, 2, 1, 1, 1 menos 1 menos 1, 6, 3, 3. B es el vector de los términos independientes, menos 1, 4, 3. Y escribimos la matriz AB igual a A espacio B para obtener la matriz ampliada, 2, 1, 1, 1 menos 1 menos 1, 6, 3, 3 y la columna con los términos independientes. Calculamos el rango de A y el rango de AB, obtenemos que el rango de A es 2 y el rango de AB es 3, por lo tanto los rangos son diferentes y el sistema no tiene solución. A modo de conclusión, podemos decir que si un sistema tiene infinitas soluciones, el método de Gauss nos permite identificar las variables básicas de las variables libres y obtener, mediante sustituciones regresivas, la solución general, que consiste en expresar las variables básicas en términos de las variables libres. Si a partir de la solución general calculamos diferentes soluciones particulares, el MATLAB nos puede ayudar de una forma muy sencilla a verificar si estas soluciones satisfacen el sistema. En el próximo video resolveremos este mismo ejercicio utilizando el método de Gauss-Jordan. Muchas gracias.